Call of Duty, Equestrian Warfare, Fanfic de My Little Pony, de Chrome Regios. Capítulo 4. Armas y tanques. Vasquez retrocede de golpe al oír el fuego de fusil, convencido de que está a punto de morir, solo para darse cuenta de dos cosas, que sigue muy vivo, y que las ráfagas de 3 disparos no tenían el ladrido más grave de un EQ, sino el tableteo más ligero de un AM4. Temblando con fuerza, abre los ojos y ve al ruso caer muerto frente a él, con un impacto letal en la cabeza, y ve al sargento Jackson saliendo de entre los arbustos, con el fusil todavía apuntando al rebelde caído. «Señor, ¿está bien?», pregunta el sargento de los marines, buscando con la mirada a más rusos, pero no se ve ninguno. «Sí. Gracias, amigo». Creí que ya estaba muerto. El teniente de los marines respira hondo varias veces tras haber escapado de la muerte por cuarta. No, quinta vez en menos de un día, preguntándose cuánto más va a durar su suerte inexplicable. ¿Y qué otras sorpresas podría lanzarle aún este lugar extraño? No hay problema, Aldi. Dicho eso, Jackson oye algo moverse detrás de él y apunta su fusil hacia allí, pero Vasquez lo detiene rápidamente. «No dispares», grita con urgencia, indicándole a su sargento que baje el arma. Son aliados, una es otra pony, y uno de ellos recibió un disparo en la pierna. «Saca tu botiquín y ayúdalos». El sargento obedece de inmediato, solo levemente sorprendido al encontrar otra yegua de colores brillantes, aunque se queda mirando 2 veces al ver a una criatura reptiliana púrpura y verde, parecida a un niño, jadeando de dolor. Los dos lo observan con cautela, pero su corazón se ablanda al verlos, especialmente al lagarto de ojos grandes que le pregunta si puede quitarle el dolor. «Claro que sí, amigo», le dice, sacando una jeringa de morfina. «Esto te quitará el dolor, lo prometo». Mientras Jackson los atiende, Vasquez entra en la cueva, ahora despejada de fuerzas rebeldes, pero temiendo lo que podría encontrar, lo que los rebeldes podrían haberle hecho a su invitada. Se alarma y se alivia a la vez al descubrir que no está allí. ¿Y Jackson? ¿Dónde está la amarilla?, pregunta cuando el sargento reaparece, llevando dentro al bebé dragón, que aún jadea, sosteniéndolo como si fuera un niño, con Twilight todavía aturdida siguiéndolo. El sargento responde que Fluttershy se fue a casa junto con los 2 pilotos del Cobra que recuperaron, y que ahora están bajo su cuidado. Preocupado por su seguridad si todavía hay rebeldes cerca, Vasquez pregunta dónde queda la casa de Fluttershy. Twilight habla por primera vez desde el enfrentamiento con los rusos, diciéndoles con una voz aún temblorosa que conoce el camino. Con la mente todavía dando vueltas por la violencia y las armas que ha visto, la idea de ayudar a Spike la estabiliza, y ella guía a los 2 por el bosque hacia la casa de Fluttershy, encontrando el sendero que lleva al hogar de su amiga. El pueblo de Ponydale estaba en pleno alboroto. Cosas extrañas habían estado ocurriendo toda la mañana, luces y ruidos raros procedentes del bosque Everfree, ponis aterrados hablando de extraños simios por ahí. Y un enorme objeto metálico de color tostado que, de algún modo, había aparecido justo frente al ayuntamiento, bloqueando la puerta principal. Todos los ponis intentaron empujar aquella cosa pesada con fuerza o con magia, pero era simplemente demasiado grande para moverla. Algunos ponis comentaron que parecía un unicornio de hierro por el gran cuerno que tenía delante, mientras que otros decían que casi parecía algún tipo de carruaje por sus muchas ruedas inferiores, aunque mover el objeto parecía imposible, ya que aquellas ruedas estaban rodeadas por una especie de banda flexible. Fluttershy se encuentra con aquella cosa extraña cuando va al pueblo a comprar comida y medicinas para sus visitantes. Decidiendo que ellos sabrían qué es, vuelve a su casa para contárselo a los demás, preguntándose cómo, o incluso si, debería mantenerlos escondidos.
¿Qué demonios? ¿Quieres decir que los nombres de las ciudades de Estados Unidos se parecen mucho a los de este lugar? Dice Daskas después de oír a Twilight, poco a poco más calmada, contarle sobre el nuevo mundo en el que se encuentran mientras caminan, un mundo llamado Equestria, que parecía inquietantemente similar a Estados Unidos en algunas formas sorprendentes. ¿O sí? ¿Manhattan? ¿Philadelphia? ¿Las Pegasus? Siente que se le viene otro dolor de cabeza. Se parece mucho al nuestro, lo sé. Jackson no se sorprende porque, después de todo lo que ha visto, ya casi nada lo sorprende. Apenas parpadea siquiera mientras Twilight lleva mágicamente a Spike, el bebé dragón ahora dormido tras la inyección de morfina, destinada a mantenerlo estable hasta que puedan conseguirle mejor ayuda médica. O tal vez ya simplemente no me importa. El sargento sacude la cabeza, pero sigue atento por si hay más rebeldes, cubriendo la retaguardia de su pequeña columna, con Twilight y Spike entre los dos marines, que mantienen las armas listas. La pareja todavía está en shock, uno por sus heridas y la otra por el roce cercano con la muerte a manos de criaturas extrañas que empuñaban armas aún más extrañas. No han encontrado más rusos, pero eso no significa que no estén ahí fuera. Lo que quiero saber es, ¿cómo demonios encontraron esos rebeldes ultranacionalistas el camino hasta aquí? Adaskas casi grita sus palabras mientras salen del bosque y ven una cabaña justo al frente. Y, ya que estamos, ¿cómo lo encontramos nosotros? Mientras habla, Jackson piensa en una posibilidad, pero no tiene oportunidad de expresarla antes de que Fluttershy aparezca a la vista, junto con dos ponis nuevos, una yegua rubia de aspecto firme, sin cuernos ni alas, pero con un sombrero Stetson, y un enorme semental borgoña de melena rubia que lleva un yugo. Ambos tienen marcas en las caderas, no muy distintas de las que han visto en Twilight y Fluttershy, pero a diferencia de las suyas, las marcas de los recién llegados están relacionadas con manzanas. Los dos se detienen en seco al ver a los marines, observándolos con cautela. Señores. Hay una cosa grande de metal frente a la oficina de la alcaldesa. Y, Pensé que quizá ustedes sabrían qué es, pregunta Fluttershy con timidez. Al superar su impresión inicial, Applejack se abre paso junto a su amiga y camina sin miedo directamente hacia los dos, mirándolos desde debajo de sus Stetson con sus brillantes ojos verdes. Bueno, pues, no puedo creer lo que ven mis ojos. Lo que decía Fluttershy era cierto. Dice Applejack mientras contempla a los dos humanos frente a ella, provocando que Fluttershy note inmediato a Spike y se acerque, mientras Twilight lo lleva dentro de la casa de su amiga para tratarlo. ¿Y qué son ustedes? ¿Algún tipo de simios? ¿Y qué son esas cosas que cargan? Señala sus armas con una pezuña. Los dos marines se miran entre sí y luego vuelven la vista hacia las dos ponis nuevas. Sí. Somos una especie de simios llamados humanos. Es lo único que Daskas puede ofrecer de inmediato, aceptando por fin que este mundo probablemente está lleno de equinos inteligentes y de varios tipos, si sus cuernos y alas, o la falta de ellos, indican algo. Soy el teniente Daskas y este es el sargento Jackson, USMC. La yegua parpadea. ¿USMC? ¿Qué es eso? ¿Algún grupo de DJ? Pregunta algo sin sentido. Pero ya tenemos uno. Los dos humanos vuelven a mirarse y, por acuerdo tácito, deciden no cuestionarlo ni pedirle que explique. ¿Y quiénes son ustedes dos? Pregunta Jackson, lanzando miradas cautelosas hacia la línea de árboles. Oh. Cierto. Presentaciones. Soy Applejack, y este es mi hermano mayor,
Big Mac hace una reverencia rápida y luego señala al semental rojo oscuro, que mira a los dos con curiosidad, pero no mucho más. Sep, es lo único que dice Big Mac, con voz lenta y profunda. ¿Y de dónde vienen ustedes? ¿Y por qué están vestidos así? Applejack vuelve a mirarlos de pies a cabeza. Supongo que Rarity haría un berrinche si viera ropa tan manchada. Y nunca había oído hablar de humanos. Bueno, nosotros nunca habíamos oído hablar de ponis de colores pastel que hablan. Es lo único que el teniente Daskas puede pensar de inmediato mientras entran en la casa para atender a sus compañeros y a un Spike herido. Una vez que todos los ponis, tenían que acostumbrarse a ese término extraño, han sido presentados y atendidos, empiezan a hablar. Twilight explica, a pedido de ellos, la diferencia entre los tipos de ponis que han visto, ponis terrestres, unicornios y pegasos, y los tres humanos conscientes explican en términos vagos quiénes son y de dónde vienen. Vasquez finalmente decide no suavizarlo. No sabemos cómo llegamos aquí, pero de donde venimos estábamos peleando una guerra. Somos soldados, les dice, decidiendo que probablemente entenderán ese término mejor que Marine. ¿Soldados? ¿Quieres decir como la Guardia Real? Interviene Twilight, con el interés despertado y su mente analítica empezando a imponerse de nuevo. No sé qué es eso, admite Jackson. Pero el punto es que estábamos peleando, nos enviaron aquí de algún modo y algunos de nuestros enemigos parecen haber cruzado con nosotros. Ellos fueron los que encontramos en el bosque, dice con una mirada preocupada hacia Applejack, que ahora los estudia con una expresión mucho más cautelosa. Pero, ¿por qué pelean? Quiero decir, ¿qué puede ser tan importante para que tengan que matarse entre ustedes? Pregunta ella, mientras sus amigas asienten, todas mirando ahora con seriedad en busca de una respuesta. Bueno, eso es. Boiga, ¿Adi? Jackson asoma la cabeza, interrumpiendo para gran alivio de Daskas. Sí, sargento. Hay otros ponis aquí afuera, anuncia, momento en que todos salen a mirar y encuentran a la alcaldesa Mar buscando ayuda para mover la gran caja de metal que bloquea la puerta principal del ayuntamiento, visiblemente sorprendida al ver visitantes humanos. Espera. ¿Caja de metal? Pregunta Daskas. ¿Cómo se veía? Bueno. Era como marrón, tenía muchas ruedas, tenía un tubo grande pegado, y... Muéstranos. Jackson y Daskas salen corriendo sin siquiera dejar que Fluttershy termine su descripción, siguiéndola hacia el pueblo. Cuando llegan, avanzando entre una multitud de ponis que los observan boquiabiertos, quedan atónitos ante lo que ven. Es Warpig, dice Daskas mientras se acerca con Jackson para verlo mejor, reconociendo el tanque de batalla principal a Moana-2 Abrams que habían estado defendiendo y con el que habían trabajado durante días. Había sido fundamental para arrebatar una sección de la ciudad a los rebeldes y no parecía peor a pesar de la explosión nuclear y de las reparaciones recientes en sus orugas y en su cañón principal de 120 milímetros. Su torreta estaba girada ligeramente hacia la derecha. Mientras estudian el vehículo sorprendentemente intacto, los ponis del pueblo los observan, todavía incapaces de entender qué está pasando, mientras Applejack intenta y no logra imaginar a sus cerdos de granja en guerra. Entonces, ¿qué es? ¿Quiere saber Twilight? Estudiando el extraño vehículo de adelante hacia atrás. Tras haber visto los fusiles en acción antes, tiene una sospecha inquietante sobre para qué sirve el largo tubo sobresaliente, pero espera fervientemente estar equivocada. Los dos marines están demasiado atónitos para responder. Esto no puede ser. ¿Cómo llegó esta cosa aquí? Jackson sube hasta la escotilla y revisa el interior, donde ve
a un tripulante sentado allí sin moverse, lo que hace que el sargento tema que esté muerto. Al entrar, le revisa el pulso. Y lo encuentra débil, pero presente. Razonando que la tripulación de Warpeg está aturdida o afectada por el aire viciado, Jackson y Daskas sacan a los 4 tripulantes, uno por uno. Oigan, ¿hay médicos aquí? Por favor, ayuden a estas personas. Llévenlos a mi casa, ofrece Twilight, levantando a uno con su aura, mientras otros unicornios la imitan. Jackson. Sigo a Twilight hasta una casa árbol, que Twilight explica que resulta ser la biblioteca del pueblo a su hogar. Al fresco a las vías intravenosas de emergencia parecen ayudar a la tripulación del tank. A pronto empiezan a moverse incluso antes de que llegue el Dr. Pony. Pero él se en Spike, extrayendo mágicamente la bala, recolocando el uso y dando algunas gemas especiales para acelerar la curación. Todos los marines quedan adheridos cuando el BB Dragon así los come. Varios minutos después, Jackson y Twilight están sentados al otro lado de la habitación mientras Applejack cuida a la tripulación herida y a los 2 pilotos, que duermen profundamente en el sótano, cansados de hablar con Big Macintosh. Entonces, ¿dónde está Spike? Le pregunta Jackson cuando ella sale de su profundo pensamiento. Está bien ahora, solo está durmiendo, eso es todo. Es solo que no soporto verlo sufrir así. Twilight empieza a llorar un poco. La angustia de las últimas horas alcanzándola por fin ahora que Spike está a salvo. El rostro del sargento se suaviza. No te preocupes, estoy seguro de que estará bien, dice, atreviéndose a poner una mano sobre la cruz de la unicornio. ¿Estás seguro? Twilight solloza un poco, pero responde al gesto con una sonrisa. Estoy seguro. Él considera quedarse callado después de eso, pero decide que necesita decir algo más. Escucha. No fue nuestra intención traer nuestro conflicto aquí. Créeme, no nos gusta ver inocentes heridos. No puedo decir lo mismo de los rebeldes, sin embargo. Te creo, le dice ella. Se cuidaron de Spike y de Ethel a Fluttershy. Pero aún no entiendo cómo pueden pelear y matar con tanta naturalidad. Era una pregunta que Jackson se había hecho alguna vez, y no necesariamente tenía una respuesta. Tampoco llega a tenerla allí, porque Daskas entra después de hacer un poco de mantenimiento al tanque, cubierto de grasa. Bueno, el motor estaba un poco dañado, pero logré hacerlo funcionar de nuevo y lo aparté del edificio. Al menos ya no bloquea la puerta. La torreta y la coaxial también parecen estar en orden, y el cargador tiene más de la mitad de munición. Aún así, no podemos reabastecerlo de combustible ni de munición, así que cuando se quede sin gasolina y proyectiles, solo servirá como fortín. Sacude la cabeza. Dicho eso, le pide a su sargento que salga, diciendo que quiere hablar con él en privado. Jackson se disculpa por un momento y sale. Big Mac sube las escaleras mientras Twilight pregunta cómo están los humanos. Están bien, todos están descansando, dice con su brevedad habitual mientras se sienta junto a Twilight. Por cierto, ¿tienes alguna idea de qué está pasando aquí? Ella sacude la cabeza. En cualquier otro momento, que Big Mac hiciera una pregunta sería digno de especial atención, pero ahora está demasiado cansada y agotada para pensarlo. No tengo idea, Big Mac, y por lo que dicen, ellos tampoco. No es natural que criaturas de este tipo aparezcan en Ponyville. Debe haber una razón por la que vinieron aquí. ¿Pero por qué? Dirige su mente al problema como a tantos otros en el pasado, pero no encuentra respuestas inmediatas. ¿Tal vez para causar problemas? Dice Big Mac lentamente. Digo, este grupo parece estar bien, pero ¿con quiénes estaban peleando? Espero que no,
responde Twilight, sintiéndose más que un poco insegura, preocupada de que en verdad hayan traído su guerra con ellos y que ahora todo Ponyville esté en peligro. Pero creo que tienes razón, los humanos que están aquí con nosotros no parecen ser malos. Mientras tanto, fuera de la casa de Twilight, Jackson y Daskas están sentados sobre el tanque, ahora en funcionamiento, intentando también darle sentido a todo. No lo entiendo, Alfie. Primero nosotros, ahora este maldito tanque. ¿Qué sigue?, pregunta Jackson. ¿Va a caer un portaaviones sobre nuestras cabezas? Daskas intenta reírse, pero después de todo lo ocurrido no puede descartar la posibilidad. No sé qué va a pasar ahora, Jackson. Lo único que podemos hacer es tratar de salvar a nuestros hombres y estar atentos a los rebeldes. Pero se queda callado. ¿Pero qué, señor? El teniente espera varios segundos antes de responder. Solo es una sensación, pero algo me dice que esto va a empeorar antes de mejorar. Jackson no responde. Ante las palabras de su teniente, siente un escalofrío repentino en la espalda, presintiendo que su superior tiene razón, algo va a ocurrir en este lugar. Y este tanque es solo una parte de ello. Justo entonces, 3 potrillas jóvenes se acercan a ellos mirándolos con asombro, sacándolos de su ánimo sombrío. Bueno, hola. ¿Qué podemos hacer por ustedes, pequeñas potrillas?, les pregunta Daskas mientras ellas los miran con admiración. ¿Ven? ¿Ven? Les dije que era enorme, dice la potrilla con un moño rojo mientras señala el tanque, hablando con un acento que les recuerda a Applejack. ¡Wow! Es mucho más grande de lo que pensé, dice una potrilla naranja con alas mientras salta sobre el tanque, sus pequeñas alas zumbando audiblemente. Y es mucho más genial que nuestros carruajes, dice la unicornio blanca, tocando una de las ruedas de la oruga. Jackson. Así ríen poco de as travelluras a de lo adorables que son. Entonces, ¿ustedes 3 tienen nombre?, pregunta mirándolas. Soy Scorolo, dice la joven Pegaso al instante, inflando un poco el pecho. Yo soy Apple Bloom, añade la pony terrestre con el moño. Y yo soy Sweetie Belle, termina la unicornio blanca de crin rizada. Bonitos nombres los que tienen, dice Daskas, riendo un poco, pues la presencia de niñas, incluso si son ponis, le aligera el ánimo. Y gracias. Entonces, ¿cómo se llaman ustedes?, pregunta Sweetie Belle con sinceridad, mientras las otras 2 escuchan con entusiasmo. Oh. Bueno, mi nombre es Richard Daskas y él es Paul Jackson, el teniente habla por ambos. Después de jugar en el tanque y hacerles compañía por un rato, las 3 potrillas ríen y se despiden, saliendo corriendo y dejando a la pareja con mucho mejor ánimo. Hombre, son como nuestros niños, ¿no, Adi? Jackson mira el cielo mientras el sol se pone sorprendentemente rápido, haciendo que el cielo se vuelva rojo carmesí. El veterano sargento espera fervientemente que no sea un presagio. Sí. Lo son, Daskas está de acuerdo, quedándose unos minutos más hablando con su subordinado antes de decidir que es hora de ver a la alcaldesa Mer, como había prometido antes. Está bien. Solo no deje que lo embosquen otra vez los carros diamante o lo que sea, sugiere Jackson, provocando una débil risa. Con eso, baja del tanque y camina hacia el ayuntamiento, dejando a Jackson solo para cuidar el tanque. Apenas está empezando a subir las escaleras cuando una luz brillante estalla frente a él y trae consigo una gran caja que cae dando tumbos del cielo, salida de la nada. ¡Qué mierda!, grita Daskas cuando la caja pasa volando de repente junto a él, casi golpeando a otra pony y destrozando el puesto del mercado que ella estaba recogiendo.
El alboroto hace que Jackson llegue corriendo. ¿Y Alti? ¿Qué demonios pasó? Pregunta al contemplar el puesto destruido y a la pony conmocionada, ayudando a esta última a ponerse de pie, mientras sus ojos alcanzan a ver algo en medio de los escombros. Esto no puede ser. Al reconocer la caja como un contenedor de reabastecimiento de munición sin abrir, Vasquez la abre y encuentra cientos de cartuchos de 5,56 milímetros y 9 milímetros, además de 12 granadas de fragmentación. Jackson lo sigue y también reconoce el alijo, intercambiando una mirada preocupada con su superior. En ese momento, el sargento sabe sin sombra de duda que su Audi tiene razón. Que, sea lo que sea que está ocurriendo, está muy lejos de terminar. Capítulo extra, Asas. En algún lugar profundo de la espesura rusa, un equipo británico del Servicio Aéreo Especial, compuesto por 4 comandos veteranos, toca tierra tras lanzarse en paracaídas para destruir un silo de misiles nucleares que los rebeldes ultranacionalistas rusos habían tomado 4 días antes. Con ellos va el sargento de Estado Mayor Greggs, prestado por la primera fuerza de reconocimiento del USMC. Su misión ha adquirido nueva urgencia por la detonación de una bomba nuclear rebelde en Basora. Pero todo empieza mal cuando Greggs se separa del grupo durante el salto. ¿Dónde está Greggs?, pregunta el capitán John Price cuando llegan a su punto de reunión con un miembro menos. Parece que el viento lo desvió. Creo que terminó al otro lado de la colina, dice el preocupado teniente Gas mientras se acerca al capitán John Soap. McTavish y a Price. Soap también está preocupado, pero sacude la cabeza. No podemos perder mucho tiempo buscándolo. Esos hilos rusos no van a esperarnos para lanzar, le recuerda al equipo mientras mira hacia las puertas del silo. Todos son soldados de fuerzas especiales de élite, y tienen una misión que requerirá toda su habilidad y experiencia para completarse. Las órdenes del equipo son sabotear y destruir el sitio del silo, y tienen un plazo de 3 días para hacerlo. Después de eso, hay una buena probabilidad de que los rebeldes logren descifrar los códigos y lanzar los misiles. Chicos, Greggs acaba de activar su baliza de emergencia. Puede estar en problemas, dice Gas, revisando su GPS. ¿Cuál es su ubicación?, pregunta Price. Está a unos 2 kilómetros al norte de aquí, llega la respuesta mientras avanzan hacia la zona indicada. Pronto se topan con un explorador rebelde cerca de la línea de árboles, pero Soap se encarga rápidamente de él con un solo disparo silenciado y continúan. Sin embargo, no está solo. Price. Soap susurra con firmeza, lo bastante fuerte para que su compañero de las EAS lo oiga. Centinelas enemigos. 4 rebeldes, 2 parejas. 80 yardas, a las 11 y a las 2, susurra. Los veo. Apunten y disparen a mi señal. Solo fuego silenciado. Ordena Price. Y todo el equipo apunta sus armas, disparando a la orden con una mezcla de M4A1 y G36 equipados con silenciador, neutralizando a los 4 en unos instantes. Después de revisar y no encontrar más rebeldes, retoman el avance. Esos eran los últimos. ¿Cuál es la ubicación de Greggs?, pregunta Price mientras despoja por turno a cada explorador caído de sus armas y munición, arrastrándolos bajo cobertura y fuera de la vista. Está justo encima de nosotros. Ahí. En ese edificio pequeño a las 10 en punto, que señala una pequeña casa de almacenamiento cerca de la base principal del silo nuclear. El equipo se prepara para asaltar la estructura, se posiciona en todas las entradas y se apresura un poco al oír voces furiosas hablando inglés con acento. Además de los sonidos de alguien siendo golpeado repetidamente.
Tras neutralizar algunos cables trampa rudimentarios y conjuntos de sensores, Soap coloca cargas y se prepara para abrir paso. A la señal de Crash, la cerradura salta de la puerta y ellos irrumpen en el cobertizo de manera muy ensayada, eliminando rápidamente a los 3 guardias del interior y encontrando a Greg sin uniforme ni equipo, atado a una silla. Veo que estás bastante atado por el momento, bromea Soap mientras lo liberan, aunque a Greg no le causa mucha gracia. Muy gracioso, Soap. Atado, mis huevos. Solo sáquenme de aquí, carajo. Gruñe Greggs, sangrando pero todavía desafiante, mientras Gas corta sus cuerdas y lo libera. Sabiendo que los rebeldes probablemente ya han sido alertados de su presencia, evacúan rápidamente el cobertizo, deteniéndose solo el tiempo suficiente para que Greg se ponga un uniforme rebelde y se equipe con armas rusas y una radio ASEAS de repuesto. Su transpondedor subcutáneo había guiado a sus compañeros hasta él. Ya era hora de que vinieran. Ahora toca vengarme de estos hijos de puta. Tira de la palanca de carga del EK recién apropiado. Actuando antes de que la base capturada pueda organizarse contra ellos, el equipo se infiltra en el complejo del silo, neutralizando guardias y exploradores por pasillos y pasarelas, desde arriba y desde abajo. Siguiendo sus mapas y con ayuda de algún interrogatorio ocasional y a menudo doloroso, a rebeldes heridos, el equipo combinado USMC/diagonal ASEAS finalmente encuentra la sala donde está el arma nuclear. Los rebeldes han extraído una ojiva de su misil para improvisarle un detonador. La bomba apenas tiene el tamaño de una computadora de escritorio típica, pero es muchísimo más peligrosa. Gas. Agarra esa cosa y salgamos de aquí de una maldita vez, dice Pras, indicándole a Gas que vaya. Maldita sea, estos condenados rusos no sabían lo que estaban haciendo con esto, gruñe Gas ante el desastre de cables y herramientas que la rodea, intentando separar la ojiva del dispositivo. Está a punto de conseguirlo cuando el artefacto emite una fuerte alarma. Solo entonces se da cuenta de que los rebeldes no son completamente incompetentes. El dispositivo tiene una trampa. Y mierda, está preparado. Grita, y se da cuenta de que hay muy pocas probabilidades de desactivarlo a tiempo. Al oír la noticia, Rex corre hacia afuera. Los demás lo siguen y se apresuran hacia la salida del silo, pero el dispositivo está a punto de explotar. Y ya es demasiado tarde para que puedan alejarse. Al suelo. Grita Soap mientras el dispositivo improvisado detona. Todos perciben un destello brillante de luz durante una fracción de segundo antes de ser engullidos por la bola de fuego. La explosión de 30 kilotones aniquila el silo y todo lo que lo rodea en varios kilómetros, dejando únicamente un cráter radiactivo a su paso.